prediqué ahora y esta tarde concluyo. Entonces, el que quiera saber la conclusión del tema, la salvación es de Dios y de nadie más, debe venir esta tarde al culto. Isaías 36. Dice la palabra de Dios, ahí sentados, no se me muevan. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces: decida ahora el rey Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Aleluya. Bueno, voy a hablar la palabra, predicarla en el nombre de Jesús, esperando que Dios obre. La historia que está inmersa en Isaías, que también está en el libro de los Reyes, nos habla de un acontecimiento, y precisamente el profeta Isaías, Dios que es el que lo inspira, va a dejar ese mensaje inmerso en el libro. El libro de Isaías, en sus primeros capítulos, habla de reprensión porque el pueblo se había alejado de Dios. Pero después, en los siguientes capítulos, empieza a hablar de la esperanza del Mesías, de la salvación para Israel. Y en medio de la promesa de libertad para Israel, entonces introduce el profeta la historia de un momento de liberación y salvación de Dios en medio de una situación muy difícil. La situación que se avecinaba era una destrucción que se veía eminente, o sea, que no iba a tener cambio. ¿De qué se trataba? Un imperio que se había levantado. El imperio asirio reinó desde el año 900 antes de Cristo y solo fue destruido hasta el año 612 fue que cayó el imperio asirio, cuando cayó la gran ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio. Pero en todo este tiempo, casi 3 siglos de gloria del imperio de los asirios, ellos se convirtieron en eso porque destruyeron ciudades, pueblos, países. Lo que se encontraba de frente lo iban destruyendo. Pues en el siglo VIII, en los años 750, ellos asomaron al territorio del pueblo de Israel, al territorio del pueblo de Dios, que para esa época, tristemente, Israel, que era un solo reino, se había convertido en 2 reinos. Israel estaba dividido, habían 2 reyes, algo que Dios nunca concibió. Nunca se le vino al pensamiento de Dios que su pueblo iba a ser dirigido por 2 reyes, pero así fue, porque Dios, hay muchas cosas que Dios no está de acuerdo, ni las permite. Solamente que Dios deja al hombre que él haga lo que quiera, pero le toma cuentas. Dios no estaba de acuerdo que hubieran 2 reyes. Es más,
no estaba de acuerdo ni siquiera que hubiera un reino. El asunto de haber reyes para Israel fue una solicitud del pueblo. El pueblo estaba aburrido, se aburrió porque no sé, a veces uno se cansa de las bendiciones de Dios. Y digo, ¿cómo es posible que nosotros vivamos diferente a los otros reinos de la tierra? ¿Cuál es la diferencia? No, que todos los pueblos de la tierra tienen reyes, pero nosotros no. Pónganos un rey. ¿Y qué dijo el profeta Samuel? Oiga, qué alegría, qué cosa tan linda. Esto hay que celebrarlo. El rey, el profeta se llenó de dolor, su corazón estaba muy acongojado, muy triste, y Dios le dice, no se preocupe, Samuel, porque está así, si ellos no te han desechado a ti, es a mí, porque yo soy el rey que reino sobre ellos. Déjenlos, póngales un rey como ellos han pedido. Y entonces vino el primer rey de Israel que se llamó Saúl. Pero Saúl no fue lo que se esperaba, entonces Dios, en su bondad, Dios levantó un rey, pero ya no un rey conforme al pedido del pueblo, sino un rey conforme a la voluntad de Dios. ¿Levantó a quién? A David. Y de David entonces vino otro rey que se llamó Salomón. Y con Salomón, a la muerte de este, se esperaba que siguiera el reinado de los reyes de David, del reinado de Judá. Pero en ese momento, el hijo de Salomón dividió el reino. Y Israel resultó con dos reyes. Uno en el sur y otro en el norte. El uno, el del sur, pertenecía a la descendencia de David. El del norte, del primer rey del norte fue Jeroboam, y ahí hubieron una cantidad de dinastías. La conclusión es que el norte se quedó con mayor porcentaje. Ellos abarcaron más, tenían 10 tribus. Y la tribu del sur, que era Judá, solo se quedó con 2. O sea, el reino del sur solo tuvo 2 tribus, Judá y Benjamín. ¿Qué está pasando en los tiempos del rey Ezequías? Ezequías es rey del sur, que tiene 2 tribus. ¿Qué ha visto Ezequías? Ezequías vio la destrucción del reino del norte. Un día los asirios, que se hicieron grandes, conquistaron todas las ciudades del norte. Todo Israel, que así se le conoce en la Biblia. En la Biblia usted va a mirar, para los que estudian, va a mirar algunas partes donde dice Israel. Se refiere no a toda la nación, no a todo el pueblo judío, sino se refiere a las 10 tribus. Y va a hablar de Judá y se refiere a 2 tribus. Pero en este sentido, Ezequías vio cómo sus hermanos, porque eran hermanos, fueron destruidos por el reino de los asirios. Sennacherib había y sus antecesores habían aniquilado la ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte, había caído. Y el rey de Asiria le quedaba precisamente la parte sur, que la parte sur es la entrada, el camino real para ir a Egipto. Obligatoriamente, si alguien conquistaba Asia, todo lo que hoy es Asia, y venía de Europa, para darle una parte geográfica,
Israel, geográficamente la nación israelita, está en Asia. Y hace frontera con África, con Egipto. Pero como hay una coyuntura, hay un camino, porque por un lado está el mar Mediterráneo para el oriente, y por el occidente está el desierto. Así que el territorio de moverse es exactamente el territorio de Israel. Por eso Israel hoy en día vive una batalla todavía, porque es un terreno obligado de paso. Si te vas de Europa y no quieres meterte por el mar, tienes que llegar y entrar a Asia y dar una curvita así para entrar a África. Ahí en ese corazón Dios puso la nación de Israel. Todo eso tiene un sentido espiritual. Porque siempre los enemigos, cuando iban a destruirse entre unos y otros, ¿por dónde tenían que pasar? Por Israel. Si así de Egipto se levantaba un imperio para destruir a los otros, tenía que comenzar ¿por quién? Por los israelitas, porque ese era el paso. Y si venían por el otro lado, tenían que entrar por ese camino. Así que los asirios destruyeron la parte norte y se proponían ir ¿a dónde? A África. Entrar a la primer país de África, Egipto. Y para hacerlo tenían que destruir lo que se encontrara al paso. ¿Qué quedaba al paso? El reino de Judá. Entonces, según el versículo 1 dice, aconteció en el año 14, o sea, lleva 14 años de gobierno, de reinar Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. O sea que ahora aquí se apronta ¿a qué? A destruir al reino de Judá, y logró destruir 42 ciudades. Hay 42 ciudades. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces. Ese Rabsaces es el comandante general de las fuerzas militares. Lo envió desde Laquis a Jerusalén. Laquis es la segunda ciudad principal del reino de Judá después de Jerusalén. Así que cuando lo envía desde Laquis, ¿qué significa eso? Que esa ciudad de Laquis ya es territorio asirio, y que lo que está ahí ya fue destruido por los enemigos. El solo hecho de enviar un comandante y no ir el mismo rey y quedarse en la segunda ciudad, ya es un mensaje suficientemente claro para decirle al rey de Jerusalén, a Ezequías: vea, ríndase, porque ya le destruí todo, le acabé todas las ciudades y estoy en la segunda más grande que tenías y me queda una sola. Y entonces el rey de Jerusalén, por supuesto que le va a enviar una comitiva para que hablen, porque comenzaron como un diálogo antes de entrar en batalla. Comenzaron un diálogo, ya que la ciudad de Jerusalén no podía ser tomada de cualquier manera porque era una ciudad amurallada. Había que ofrecerle guerra, había que sitiarla, o sea, rodearla. Había que levantarle baluartes, se llamaba unas estrategias, unas armas con las cuales iban a golpear la muralla, que más o menos podía tener entre 4 y 6 metros de ancha. Así que esa no se iba a caer en un día. Pero como ya había destruido las ciudades fortificadas, el rey de Asiria, Sennacherib, le decía al rey Ezequías: no hay ciudad fuerte que pueda
levantarse y no vaya a ser destruida. Así que lo que le dice este personaje a los funcionarios del rey Ezequías es, el mensaje comienza diciendo así: el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Oiga, a mí siempre me ha impactado cuando leí, desde que leí este libro, muchos años, la manera como este general habla de su rey. Lo llama el gran rey. O sea, es considerado para él el que está por encima de los otros. ¿Quién es el que siempre se presenta así? Satán, el maligno. Él, su mensaje siempre será de que él está arriba, victorioso. El maligno es el único ser que yo conozco que está derrotado, pero no aceptó la derrota y sigue diciendo que está en pie. Él, ¿dónde se conoce eso? Vea usted a un cristiano, pregúntele a usted a un cristiano cómo está cuando está pasando por ahí algún momento así y dice: ahí vamos. ¿Cómo está? No, ahí mal. Pregúntele al enemigo cómo está él y él te va a decir que él está victorioso, que está triunfante, que él no está mal. Porque el enemigo es el papá de la mentira. Y él siempre va a decir que lo que él tiene es mejor y es más grande. Por eso el mundo está así y tiene tantos seguidores. ¿Por qué? Porque el maligno, ¿cómo lo presenta? Dice: yo soy el más grande. Yo soy el jefe que comando todo. Mire, estoy... Y como hay un texto que se ha interpretado mal en la Biblia, porque como la Biblia que tenemos es una traducción, no la tenemos en el original, entonces hay un texto en la Biblia que dice: el mundo entero está bajo el maligno, que lo traduce así Reina Valera. Pero si uno sigue creyendo bajo el que hizo la traducción del texto así, que está bajo el maligno, entonces quiere decir que el maligno es el que reina en el mundo. Pero Jesús de Nazaret dijo, cuando se levantó de entre los muertos, dijo: toda potestad, que significa poder y dominio absoluto, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que Jesús, levantado de los muertos, dijo que Él gobierna en el cielo y en la tierra y tiene todo poder. Entonces, ¿dónde se queda el poder del maligno? Quiere decir que el verso está mal traducido. Quiere decir que el mundo, al referirse al mundo, está diciendo: el mundo que no conoce a Dios, las personas que no conocen a Dios, están bajo la influencia. Pero no el mundo, no la humanidad, no es la que está bajo el control, porque el control total lo tiene Dios. El mismo maligno tiene que pedirle permiso a Dios, porque Él lo venció y lo exhibió públicamente y triunfó sobre él. Gloria al Señor. Por eso es bueno uno estudiar bien la Biblia.
y no hablar la Biblia a la carrera, sino oírla y aprenderla, porque esa va a ser nuestra fe. Esta historia, entonces, habla de uno que se cree grande. El imperio asirio con su rey se creía el gran dominador de todo. Él era el que tenía el control absoluto de todo. Y entonces le dice a los embajadores que envió el rey Ezequías, le dice: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En quién confías? Y se la va a sacar a relucir. Ellos le sacan a relucir en quién confían. Primero, parece que el rey de Asiria ha escudriñado bien detalladamente a sus enemigos, o sea, al rey de Judá. Lo ha mirado y lo ha observado bien. Entonces le dice: hablas de poderío y tienes un consejo para la guerra, o sea, usted habla de un ejército que tienes poderoso. Pero eso que dice Ezequías de ese poderío que tiene para la guerra, no es más que palabras vacías. Vea, el enemigo te escudriña a ti. Porque la Biblia dice, hablando del maligno, dice que él anda como león. Recuerde que dice como, no es que él sea león, sino que como. Él se va a aparecer como si fuera alguien fuerte, porque el león entre los animales de la selva es muy feroz, su rugido es terrible y atemoriza a cualquiera. Entonces por eso el enemigo se hace pasar como si fuera un león, pero él no es un león. El único león que dice la Biblia que es león es el león de la tribu de Judá. Amén. Ese, el linaje de David. Él es el único que es el león, porque él venció a todos. Cristo el Señor. Pero el enemigo te va a escudriñar a ti. ¿Qué tienes? Escudriñó a Ezequías y dijo de Ezequías: tú tienes mucha palabra, hablas mucho, te llenas la boca del gran ejército que tienes, pero todo lo que tú dices es vano. Son palabras vacías. Vean, a veces el creyente, alguien una vez dijo: a mí que se me presente el diablo y lo reprendo. Porque a veces la gente piensa que eso es hablar. No, que me presente lo que sea, que yo estoy con el poder de Dios, vamos a vencer. Y un día se le presentó a ese que lo desafió y lo tenía que lo hacía correr, porque él es un enemigo al que yo no fui llamado a desafiarlo, porque el que lo venció no fui yo. Amén. El que lo venció fue Cristo. Amén. Por eso cuando alguien disputaba por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir una sentencia de juicio contra ese ángel maligno, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por eso nosotros, cuando tenemos que enfrentar alguna cosa contra el maligno, no vamos nosotros, aquí vengo yo, sino aquí voy, como dijo David: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre. No voy yo, voy en el nombre. Gloria a Dios. Es que así es que nos enseñó el Señor por medio de su palabra. Pero el enemigo va a venir a visitarnos. Él busca quien está todavía firme. ¿Por qué? Porque él sabe que ha destruido a varios. Aquí la historia dice
que el gran rey, el supuesto gran rey, entre comillas, había destruido todos los reinos y se había metido al reino del norte y lo había acabado. No había rey en el norte, no habían ciudades, pero lo más triste era que en Judá ya las había aniquilado. Y estaba en la segunda ciudad. ¿Para hablar de qué? De lo que el maligno le puede decir a muchos: mire, ya destruí su familia. Vea, ya usted es el único que va a culto. No queda nada. Mire, he destruido pastores. El maligno le pone eso, mire. No, pero ¿para qué si también los pastores pecan? El diablo le dice así al creyente. Dice, he destruido pastores, he destruido líderes, diáconos, servidores, músicos. ¿Cuántos tengo que he destruido? ¿Cuánta gente se ha apartado de los caminos del Señor? Bastante. Se han alejado. Y el maligno dice, y los he destruido y no están. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? Usted es un pobre debilucho cristiano. Mire lo que le está diciendo. Hablas, Ezequías habla de ejército, de poder para la guerra, pero eso es mentira. ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? El rey de Asiria se dio cuenta que el rey de Judá se le rebeló. Dejó de pagar el tributo que le pagaba, porque ya hacía tiempo atrás el rey de Asiria había enviado por todos los reinos y dijo, bueno, si ustedes no quieren guerra mía y destrucción para su pueblo, paguen, pónganme tributo. Y ellos ponían tantos talentos de oro y de plata y tenía que el pueblo y su rey pagar para entregarle al ejército enemigo. Pero un día el rey de Judá dijo, no, vea, este hombre sí, este reino es terrible, pero mire, a Egipto no ha podido destruir al faraón egipcio. Se había levantado la nueva dinastía de reyes de Egipto y era muy fuerte, y el rey de Asiria no había podido destruirlos. Pero en algún momento Ezequías se confió en Egipto porque dijo, no, si los de Egipto no han podido ser derrotados, eso significa que ese reino es fuerte y nosotros unidos, los de Judá, con Egipto, podemos resistir a los asirios. Así que no voy a pagar más impuestos. No les voy a pagar más y vamos a ver si una alianza entre Egipto y Judá no destruye a Siria. Pero el enemigo sabe y les dice, usted se apoya. He aquí que confías en ese báculo, en ese bordón, en ese palo, en esa caña frágil que es Egipto, el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano. O sea, él le puso una comparación, una ilustración, y dice, Egipto es como si alguien cogiera una varita para sostenerse, para no caerse, pero al apoyarse se le cruza por la mano, o sea, lo hiere. Eso es Egipto para todos los que en él confían. Entonces, segunda le dice, confías en tu ejército. 2, confías en Egipto. Le estaba descubriendo todo lo que tenía Ezequías. 3, y si me decís en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este cuyos altares y cuyos lugares altos hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Porque Ezequías había quitado los lugares de culto idolátrico que habían en Judá, pero el Rabsaces no entendió eso. Él pensaba que era que había quitado los lugares de culto. Pero
le ha descubierto, ha mirado tres cosas del rey Ezequías, el enemigo: su ejército, su alianza con Egipto y su confianza en Dios. En la vida cristiana te puede pasar eso, nos puede pasar eso, que confiamos en Egipto, que confiamos en Dios, pero también confiamos. Hay gente que confía en lo que es. Por eso yo llamo peligroso confiar en lo que uno es en el tiempo. Confiarme porque yo soy pastor. Dice, no, es que yo soy pastor y ya llevo tanto tiempo, entonces porque yo soy pastor. Ese es un peligro total. Confiarme porque ya llevo 30 años, hermano. Algunos le dicen, hermano, y esa es confianza y es peligrosísima. Y si usted lo ha hecho, no lo vuelva a hacer. Hermano, yo soy de los antiguos aquí. Usted no me conoce a mí. Yo soy de los que aquí luché. Yo soy de los que aquí evangelicé y que traje almas. Eso se llama orgullo y gloria del hombre. Y eso le encanta a Satán que la gente haga. ¿Por qué? Porque le dice, este tiene palabrerío, este se confía en su propio ejército, en su propia fuerza. Este tiene confianza en su propia fuerza. El maligno sabe que eso nos hace daño a nosotros, pero él nos dice, él pone en el corazón, vea, no necesitas ir a culto. No necesitas ir a culto. Ahora ese muchacho que trajeron, ese pastor nuevo que llegó, aquí sí hemos tenido verdaderos pastores, gente de trayectoria, gente de verdad que ha hecho milagros. Y usted ya lleva tantos años en la iglesia, tanto tiempo sirviendo, y lo hace confiar en él. Eso hace el enemigo. ¿Por qué? Porque quiere destruirte. Y te pone como referencia, y mire los que se han caído, mire, allá ese pastor se cayó, miren, ese también se cayó, mire, ese hermano que servía allá, mírelo donde anda, se cayó, y usted también se puede caer. Eso hará el enemigo, buscando a quien destruir. Pero Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. El enemigo ha puesto a la gente en este tiempo, sobre todo en este tiempo, hemos oído de muchas personas que se han alejado. Y otros han bajado la guardia. Hay otros creyentes que su vida espiritual se ha bajado. Su servicio a Dios, su pasión de servir a Dios ha disminuido. Entonces ya dice, ¿para qué tanto culto? Alguien me decía, no, hermano, yo no puedo ir a culto, pero tranquilo. O sea, me sentía como la preocupación mía, ya tranquilo, que yo me lo veo en diferido. O sea, cuando me quede un tiempo, yo me veo el culto. Ahí voy a estar conectado en el culto. Fíjate que la persona, sin darse cuenta, ¿qué está haciendo? Está haciendo que lo más importante es lo que realiza. Su trabajo, sus compromisos, su vida social, su vida familiar es más importante, y cuando le quede tiempo, entonces buscará a Dios. Porque el mal sabe que si uno sigue esa corriente, él lo va a envolver suave, le va dando vueltas, lo va trastornando hasta que lo apaga espiritualmente. Porque él tiene armas para enviarle. Mire cómo hace el mal con el rey de Asiria.
Le dice: ahora pues te ruego que hagas un trato con mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, y si puedes dar jinetes para que cabalguen en ellos. Es una burla. ¿Por qué? Porque le ofrece 2000. El único reino que tuvo más, el único ejército más terrible de la antigüedad, según los historiadores, los asirios eran tan terribles que su caballería era de miles y miles y miles. Ellos arrancaban por el desierto y el polvo que levantaban, los caballos subían. Y tal era la polvareda que subía, que ellos hacían ocultar el sol. Se ocultaba el sol por el polvo. Así que cuando un reino, de pronto un país estaba normal, el día súper claro, cuando de pronto empezaba a oscurecerse, una nube que los tapaba. Pero la diferencia era que esa nube empezaba a caer el polvo. Era la nube del ejército de Asiria, y cualquier reino fuerte apenas veía todo eso, su corazón se volvía como agua, porque eran terriblemente fuertes en caballería y en soldados en los caballos. Así que por eso le ofrece 2000 caballos y que ellos busquen jinetes. Al rey de Judá le dice: tienes 2000, levánteme 2000 hombres que suban. Lo está humillando. Lo está humillando. Y no termina ahí, sino dice: tú no eres capaz de hacer huir al más insignificante de los oficiales asirios. No puedes, ni siquiera con todos los jinetes y con todos los carros que te consigas en Egipto, porque Egipto era otro país de los donde había muchísimos caballos. El ejército de Faraón era ejército también de caballería. Así que le plantea a Siria y llega al rey Ezequías prácticamente a aplastarlo. El enemigo, ¿qué hace? Uno de los ataques más fuertes del enemigo es ese. Es descubrir cómo tú estás y decirte: usted va a ir a culto viviendo así como está, mal. Usted va a ir a culto si usted ni ora, si usted no confía en Dios, si usted confía en tantas cosas, si usted se ha dejado llevar de un lado para otro, ¿usted qué va a ir por allá? ¿Usted qué se va a fortalecer espiritualmente si usted ya está acabado? El enemigo te manda mensajes para atacarte en tu mente, para que tú no sigas. ¿Por qué? Porque él le pone tantas cosas y lo hace caer de alguna manera, lo hace ceder. Y después de que lo hace ceder, viene y lo confronta. Y viene y le dice: mire lo que has hecho. Mentiste, eres un mentiroso. Mire, fallaste. Mire, eres un malapaga. No le pagaste a tal. Y empieza atacándolo por una parte y otra. Mire, tus hijos se perdieron. No te acompañan a ti, no van a la iglesia. Mira, tu hogar se perdió. Y todo eso te va a ir debilitando al punto que digas: no quiero volver más allá, porque eso es lo que viene a hacer el maligno. Pero esta historia está metida en el libro de Isaías para mostrar que hay uno más grande que todos los reinos de la tierra, que se llama Jesucristo el Señor. Que aunque el enemigo te rodee, que aunque el enemigo, mire, es que el ataque es tan fuerte que el verso 10 me llama la atención es que el maligno es miserable.
¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? O sea, el diablo llamando, invocando a Dios y diciendo que viene con Dios. ¿Ah? Yo he orado por personas que están endemoniadas, que tienen una posesión de espíritus. Y hay gente, porque a veces hay creyentes que piensan que si el que está así poseído dice Jesús, ya quedó libre. El diablo es capaz de decir Jesús, que si no. El diablo dice Jesús, yo estoy libre. ¿Para qué? ¿Para qué hace una persona cuando está así? Para que el que está orando lo deje quietico y no lo saque de ahí. Porque eso ha hecho el maligno. Dice, yo estoy libre. Yo he visto gente así, yo estoy libre, gracias Jesús, Jesús, estoy libre. Y entonces el otro dice, diga Jesús. Y el diablo dice, Jesús, Jesús, te vas de aquí, engañador, porque eso es él, es un engañador. Él le dice al rey Ezequías, le dice, vea, para que sepas algo, que te voy a destruir, que usted no va a aguantar la guerra que te tengo planteada, vine ahora de parte de Dios. Así dice ahí. Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Hay gente que cree que hasta Dios es su enemigo. ¿Por qué? Porque es consciente de que ha fallado. Y por eso nosotros tenemos una mala interpretación de cosas. Y a veces hasta el mismo maligno nos puede usar. Ejemplo, para que lo entendamos. Alguien que está por ahí mal, que se ha alejado, le viene una situación difícil. Y se para un espiritual de esos espirituales y dice, ahí está, el Señor te está reprendiendo. Está la respuesta de Dios. Mire, Dios te está reprendiendo. Nunca, y si lo has hecho, esconde la mano para decir que alguien tiene juicio de Dios por lo malo que ha sido, porque Dios, al contrario, en lugar de haber traído juicio sobre nosotros, ha traído gracia, misericordia, amor. Amén. Claro que el enemigo sabe cuando le fallamos a Dios, porque muchas veces nos tienta, nos pone a prueba y nos hace caer en la trampa. Claro que Él sabe cuando le fallamos a Dios, cuando caemos, cuando hacemos lo que Él nos pide. Pero hay una cosa que el enemigo no puede hacer, y Él no conoce mis pensamientos. Él puede ponerme a mí miles de cosas, pero hay uno solo que conoce el pensamiento y que examina el corazón del hombre, y se llama Jesucristo el Señor. Aleluya. Esa es la ventaja que tenemos al Dios. El Dios nuestro es omnipresente. Él está en todas partes. Él lo sabe todo y Él lo puede todo. Y el enemigo nuestro ni está en todas partes, ni lo sabe todo, y tampoco, y si tiene poder, está sujeto al poder de lo alto. Esa es la diferencia. Por eso, ¿a quién le vas a creer? Porque aquí de eso se trata. El enemigo llegó a atacar a Judá, a atacar su rey, sus grandes oficiales, a mostrarle las debilidades que tenían, en quién estaban confiando, y además les dice ahora, Dios me mandó, ustedes son malos, aquí los vamos a destruir, así como a sus hermanos los israelitas, las 10 tribus. Si ve que mi rey, el rey de Asiria, los destruyó por malos, pues ahora vengo por ustedes. Así que por eso el enemigo pondrá en la mente de hermanos lo mismo.
Sí, habrá gente desanimada que ya no quiere volver y entonces el enemigo lo ataca y se encuentra con un hermano supuestamente espiritual y el hermano le dice: ay, no ha vuelto, no volvió a la iglesia, mire cómo te tiene el diablo. Y mire, Dios te está reprendiendo por eso, perdiste el hogar, por eso, por ser infiel a Dios, perdiste la familia, mire cómo estás. ¿Usted cree que así llega? Queda aplastado totalmente esa familia, ese hermano queda totalmente hundido porque dice: sí, ¿verdad? Ya Dios, yo con todo lo que he hecho contra Dios, ya no merezco sino que Dios me reprenda. Pero hay un Dios que no está levantado aquí como juez, sino como abogado. Por eso dice la Biblia: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí nosotros no estamos solos, tenemos a quien nos defienda. Por eso usted se puede levantar en el nombre de Jesús. Y si viene un ejército contra ti, usted lo puede levantar en el nombre de Jesús y lo puede poner a huir. Le dijo que lo iba a destruir de parte de Dios. ¿Y sabe qué hicieron los funcionarios del rey, del pueblo de Dios? Le dicen una cosa que a mí me parece terrible, hasta dónde el enemigo es capaz de coger la mente del hombre y de llevarlo. Le dice, estos funcionarios le dicen al Rabsaces, a ese general maligno: te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Habían dos idiomas, el idioma del pueblo judío, idioma hebreo, el idioma internacional de comunicaciones, idioma arameo. Los funcionarios del rey de Asiria hablaban los dos idiomas, gente preparada. Los funcionarios del rey de Jerusalén, del rey Ezequías, también hablaban los dos idiomas. Pero como están escuchando una conversación pesadísima y es el anuncio de la destrucción de ellos, y están cerca de la muralla donde hay una cantidad de pueblo judío, estás tratando de escuchar a ver qué es lo que dice ese poco de ejército que llegó de los asirios. Y entonces le piden ellos: por favor, hablemos en arameo. O sea, hablemos en inglés. Yo hablo bien el inglés. No hablemos en español para que la gente de aquí de mi pueblo no se entere de cuál es la charla. Si hablamos en inglés, todo va a pasar en calmita. Si ve que lo que pasa hoy en día ya había sucedido atrás. Por eso hay dos idiomas normales: la lengua materna de cada país y una lengua que se llama el inglés. Donde va alguien y se quiera comunicar, tiene que saber inglés, y con ellos se comunica en cualquier otro pueblo. Aquí estamos hablando de 2700 años antes de Cristo, ya había eso. Y la respuesta del Rabsaces fue terrible. ¿Acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y a beber su orina con vosotros? ¿Por qué les decían eso? Porque si un ejército lograba sitiar una ciudad, pasaría un mes, 2 meses, 3 meses, y la ciudad seguía en pie, con vida, con los víveres que tenían. Pero el agua era una de las cosas que hacía el ejército enemigo: cortarles el agua. ¿Qué terminaba haciendo el pueblo cuando ya no había más solución? Se tomaba la orina, porque no había salida, no había agua. Y esto, así era que aniquilaban un pueblo. Por eso este oficial de los asirios le dice así: están expuestos su pueblo a comerse su estiércol y su orina. Esa era la humillación más terrible de un pueblo. Así muchos pueblos fueron reducidos a nada.
porque no salían a pelear, ni el de afuera peleaba contra ellos, ni ellos podían ofrecerle batalla, pero mataban al pueblo adentro de hambre y de sed. Así eran las guerras en la antigüedad. Entonces el Rabsaces se puso en pie. Estaban hablando, era una mesa de diálogo. Mesa. Pero como esto le rogaron a él que no fuera a hablar para que no fueran el pueblo a escuchar y se fuera a desanimar, ¿sabe qué hizo él? Se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere hacer treguas con el enemigo. Uno a veces quiere escuchar al enemigo. El enemigo dice, estás mal. Dice, sí, yo estoy mal. Mire, usted no puede, ya no puede más. Y entonces uno le dice, sí, ya no puedo más. Pero no, al enemigo no hay que escucharlo. Él sí quiere que lo escuchen. El Rabsaces se puso en pie y gritó en lengua de Judá y dijo, oíd mis palabras, las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Y le dijo, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. ¿Por qué? Porque el maligno siempre te va a poner eso. ¿Para qué vas a culto? ¿Para qué oyes el culto? ¿Para qué oyes a ese predicador? El mal te va a mandar ese mensaje. No escuches a ese predicador porque te engaña. No creas. Eso hace el enemigo. Por eso hay gente que dice, yo ya no vuelvo más. Yo me he encontrado hermanos que se volvieron hermanos ya de la casa, creyentes de la casa solamente. Hermano, usted no, me dicen que usted es bautizado. Sí. Hace muchos años yo serví allá, hace mucho tiempo. Pero no, yo ya no estoy de acuerdo con eso. ¿Con qué? No, con esa organización, con ustedes, con los pastores, con esa gente que dirigen allá. Allá usted tiene un poco de oligarcas, de gente creída. Yo por eso nunca, vea, yo aquí oro en la casa. Yo aquí con mi familia, soy el sacerdote de mi familia. Yo lo necesito y entonces empieza a citarme la Biblia. Vea, la Biblia me dice que en el primer siglo no habían templos. No se necesitaban, la gente estaba así. Hay gente que se alejó ya de Dios. ¿Por qué? ¿Quién se aleja de Dios? El que se desprende de la comunión. ¿Quién se aleja de Dios? El que ya no es parte del cuerpo de Cristo. Cuando alguien tiene enemistad con otro, cuando alguien odia y aborrece a otro, ya no es de Dios. El enemigo lo engaña diciéndole, tú estás con Dios, pero no vaya, no hable, no charle, no comulgue, no escuche. Porque el maligno está interesado en que usted no escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que oiga. Porque el que oye la palabra de Dios, Dios le va a infundir fe, confianza, libertad, sanidad, salvación, liberación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No quería, el enemigo no quería que el pueblo escuchara a Ezequías. ¿Por qué? Dice, no os engañe, Ezequías no los puede librar. Ni os haga confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará y no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, hacer paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. ¿Qué te dice el enemigo? Vean, te decían que si no ibas a culto, le iba a venir algún castigo, que le iba a venir alguna cosa mala. Mentiras. Ahí está todo bien. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, vea, no sigan al rey de Asiria, no lo escuchen. Cada uno se va a quedar en su propia tierra, va a comer de su propia hacienda, va a beber su propia agua, no va a pasar nada. Quédese ahí. Entonces alguno dice, vea, dejaste de ofrendar.
¿Y qué pasó? Nada. Dejaste de diezmar. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. ¿Sí ve que no pasó nada? Porque es que a veces hemos predicado el evangelio mal. Porque a veces uno le sirve a Dios y hace la cosa de Dios, pero por miedo a que Dios no me castigue. Pero yo no sigo a Dios por eso. Yo sigo a Dios por lo que Él me ofreció a mí. Él me dijo que yo estando perdido, sin esperanza, Él me amó a mí y me rescató a mí. Él me dice que yo siendo un vil pecador y estando condenado, Él vino a liberarme para que esté salvo. Él me dice que lo que había heredado ya era el infierno, pero ahora Él me dice, yo te doy el cielo para que estés conmigo por toda la eternidad. ¿Cómo no voy a seguir yo a Dios? Porque lo amo. ¿Quién me ha ofrecido algo así? Así que yo no sigo a Dios por miedo, sino yo sirvo a Dios por agradecimiento, porque nadie hizo lo que Él hizo por mí. Usted debe seguir a Dios por eso, pero el enemigo te hace sentir, vea, servir a Dios es una obligación allá. Vea que tienes que servir a Dios, porque si no le sirves a Dios, vea qué pasa, no te pasó nada. Ahora no vas a culto, vas de vez en cuando. ¿Y qué te ha pasado? Ahí estás bien, estás comiendo de tu propio trabajo, te está yendo bien. Ahora al contrario, puedes salir, porque antes te tenían subyugado, te tenían metido allá todos los martes, los jueves, los sábados y los domingos, y no podías salir. Ahora puedes salir. Y uno le sigue la corriente, le sigue la corriente. No escuches al embajador del rey de Asiria, al jefe de esa comandancia, porque él te quiere apartar de Dios. Vamos a estar en pie. Aleluya. Todo esto te propone el mundo. Por eso es una decisión. Por eso aquí no le vamos a decir, no, es que usted tiene que. Yo no te lo diré porque la Biblia no lo dice. Yo no le voy a decir a nadie que diga, me voy de aquí porque no me gusta aquí la iglesia en la cumbre, no me gusta como usted ministra, y me voy de aquí. No le voy a decir a nadie que le va a ir mal a donde se va a ir. Guárdeme el Señor y cuídeme siempre de llegar a hacer eso. Porque sí he escuchado de gente que dice, no, a mí me dijeron que si me iba, Dios me iba a reprender. Mala motivación para seguir a Dios y mucho menos para servirle. Dios no reprende así. No. Por eso es que entonces tenemos gente que se ha ido y no se afirmará en ninguna parte. En ninguna parte va a estar firme. Pero si usted ha oído a Dios, sígalo, sírvale, ámelo. Si el enemigo te ha dicho todo este pocotón de cosas que Dios nos puso que escucháramos esta mañana, vea, ciérrele el oído. No le escuches. Porque puede ser verdad, te destruyó tu vida, puede ser verdad. Te destruyó la familia, puede ser verdad. Puede ser verdad que te tenga hasta en lo peor. Pero escucha esta verdad. El Señor dice, yo soy el que alzo del muladar. ¿Sabe qué significa el muladar? Eso que cerraron aquí en Bucaramanga, por lo cual no dejan sacar las basuras. El carrasco, el sitio de la basura. Dios dice que Él levanta al caído y alza del muladar al pobre. Amén. Así que no importa si ha llegado hasta ese lugar,
el Cristo nuestro, el Dios de la gloria, en el cual creemos y vamos a seguir confiando, Él alza. Así que si tú estás allá, tranquilo, que de allá te va a alzar Dios. Vamos a orar. Y si alguien esta mañana quiere que oremos por usted, si alguien lo ha visitado ese enemigo y lo ha rodeado y le ha puesto toda esta cantidad de cosas y le ha dicho eso, levanta tu mano. Levanta tu mano, que a usted no lo va a destruir el rey de Asiria. Así haya destruido lo que haya querido, el mundo que haya querido destruir, así haya acabado, pero a usted y a mí, porque estamos confiando no en un hombre, sino en el Dios del cielo. Él nos va a cuidar. Soberano Señor, en esta hora estoy aquí porque